Louis Pasteur, químico y microbiólogo francés. Louis Pasteur nació el 27 de diciembre de 1822 en Francia. Falleció el 28 de septiembre de 1895 en Saint-Cloud. Químico y microbiólogo francés, uno de sus más importantes fundadores de la ciencia médica, microbiología. Las contribuciones de Pasteur a la tecnología y la medicina casi no tienen contribuciones precedentes. Fue pionero en el estudio de asimetría molecular. Descubrió que los microorganismos causan fermentación y enfermedades. Originó el proceso de pasteurización, salvó las industrias de la cerveza, el vino y la seda de Francia y desarrolló vacunas contra el anthrax y la rabia. Los puestos académicos de Pasteur fueron numerosos y sus logros científicos le valieron más alta consideración de Francia, la Legión de Honor, así como la elección de la Academia de Ciencias y muchas otras distinciones. Otros de sus 30 títulos y una cantidad impresionante de hospitales, escuelas, edificios y calles que llevan su nombre. Es un conjunto de honores que otorgan a pocos científicos. Su educación temprana, el padre de Pasteur, Jean-Joseph Pasteur, era curtidor y sargento mayor condecorado con la Legión de Honor durante las guerras napoleónicas. Este hecho probablemente inculcó que el joven Pasteur el fuerte patriotismo, que más tarde fue un elemento definitivo de su carácter. Louis Pasteur fue un estudiante promedio en sus primeros años, pero tenía talento para el dibujo y la pintura. Sus pasteles y retratos de sus padres y amigos, realizando cuando tenía solo 15 años, se conservaron más tarde en el Museo Instituto Pasteur de París. Después de asistir a la escuela primaria de Arbeos, donde se había mudado su familia, y a la escuela secundaria cercana de Basqueu, obtuvo su licenciatura en Artes en 1840 y su licenciatura en Ciencias en 1842 en el Royal College de Francia. Carrera investigadora de Louis Pasteur. En 1845, Pasteur fue admitido en el École Normale, una escuela de profesores de París, donde asistió a conferencias del químico francés Baptiste-André Dumas y se convirtió en asistente de enseñanza de Dumas. Pasteur obtuvo su maestría en el año 1845 y luego adquirió un título avanzado en ciencias físicas. Más tarde obtuvo un doctorado en ciencias en 1847 y fue nombrado profesor de física en una escuela secundaria en el año 1848, pero después aceptó un puesto como profesor de química en la Universidad de Estrasburgo. El 29 de mayo de 1842 se casó con Maria Lauret, la hija del rector de la universidad. La pareja tuvo 5 hijos, sin embargo, solo 2 sobrevivieron a la infancia. Empecemos hablando sobre la pasteurización. Pasteur aplicó fácilmente su conocimiento de los microbios y la fermentación a las industrias del vino y la cerveza en Francia, salvando efectivamente a las industrias del colapso debido a los problemas asociados con la producción y con la contaminación que ocurría durante la exportación. En 1863, a petición del emperador de Francia Napoleón III, Pasteur estudió contaminación del vino y demostró que era causada por microbios. Para evitar la contaminación, Pasteur usó un procedimiento simple: calentó el vino a 50 o 60 grados, un proceso que ahora se conoce universalmente como pasteurización. Hoy en día, la pasteurización rara vez se usa para vinos que se benefician del envejecimiento, ya que mata a los organismos que contribuyen al proceso de envejecimiento, pero se aplica a muchos alimentos y bebidas, en particular la leche. Prosigamos con la generación espontánea. La fermentación y la putrefacción a menudo se percibían como fenómenos espontáneos, una percepción derivada de la antigua creencia de que la vida podía generarse espontáneamente. Durante el siglo XVIII, el naturalista inglés y teólogo católico romano John Needham y el naturalista francés Georges Louis prosiguieron el debate. Si bien ambos apoyaron la idea de la generación espontánea, el abad y el fisiólogo italiano Lázaro sostuvo que la vida nunca podría generarse espontáneamente a partir de la materia muerta. En 1859, el año en el que el naturalista inglés Charles Darwin publicó su obra El origen de las especies, Pasteur decidió resolver esta disputa. Estaba convencido de que su teoría de los gérmenes no podía sustentarse firmemente mientras persistiera la creencia en la generación espontánea. Pasteur atacó el problema usando un procedimiento experimental simple. Demostró que el caldo de res se podía esterilizar hirviéndolo en un matraz de cuello de cisne, que tiene un cuello largo y doblado que atrapa las partículas de polvo y otros contaminantes antes de que lleguen al cuerpo del matraz. Sin embargo, si el caldo se hirvió y el cuello del matraz se rompió después de la ebullición, el caldo, al volver a exponerse al aire, finalmente se volvió turbio, lo que indica la contaminación microbiana.
Estos experimentos demostraron que no hubo generación espontánea, ya que el caldo hervido, si nunca se volvió a exponer al aire, permaneció estéril. Esto no solo resolvió el problema filosófico del origen de la vida en ese momento, sino que también colocó sobre una base sólida la nueva ciencia de la bacteriología, que se basa en técnicas probadas de esterilización y manipulación aséptica. Ahora prosigamos con su trabajo con los gusanos de seda. En 1862, Pasteur fue elegido miembro de la Academia de Bellas Artes. Poco después de esto, Pasteur centró su atención en la crisis de los gusanos de seda en Francia. A mediados del siglo XIX, una misteriosa enfermedad había atacado los viveros de gusanos de seda franceses. Los huevos de gusanos de seda ya no se podían producir en Francia y no se podían importar de otros países, ya que la enfermedad se había extendido por toda Europa y había invadido la región del Cáucaso de Eurasia, así como China y Japón. Hacia 1865, la industria del gusano de seda se arruinó casi por completo en Francia y en menor medida en el resto de Europa occidental. Pasteur no sabía prácticamente nada sobre los gusanos de seda, pero a pedido de su antiguo mentor, Dumas Pasteur, se hizo cargo del problema, aceptó el desafío y aprovechó la oportunidad para aprender más sobre las enfermedades infecciosas. Pronto se convirtió en un experto creador de gusanos de seda e identificó los organismos que causaban la enfermedad del gusano de seda. Después de 5 años de investigación, logró salvar la industria de la seda a través de un método que permitió la conservación de huevos de gusanos de seda sanos y evitó su contaminación por los organismos causantes de enfermedades. En un par de años, este método fue reconocido en toda Europa. Todavía se usa hoy en día en los países productores de seda. Ahora hablemos de las ventajas y desventajas de lo creado por Louis Pasteur. Esto surge principalmente en los distintos tipos de pasteurización que se llevan a cabo, ya que es donde se pueden observar las debilidades y los fuertes de lo inducido por este científico, y serían los siguientes. En cuanto a la pasteurización lenta de baja temperatura, tenemos en ventajas de que es capaz de eliminar levaduras, mohos y toda la parte de las formas vegetativas bacterianas. Por otra parte, puede conservar de mejor manera el valor nutritivo de la leche y hace que la leche tenga una duración de utilización de hasta 1 semana. Las desventajas serían de que tiene un menor nivel a la hora de eliminar microorganismos, es un tratamiento considerado lento y que exige modificaciones frecuentes, y que su realización es de un tiempo muy prolongado y se requiere de un espacio extenso cuando del tratamiento de volúmenes grandes de leche se trata. En cuanto a la pasteurización rápida de alta temperatura, tenemos en sus ventajas que no modifica para nada la naturaleza física, química y nutritiva de la leche. Se alarga hasta 5 días más el tiempo de vencimiento, asegura la destrucción de bacterias patógenas hasta un 100% y un 99% en las bacterias alterantes. Y por último, es necesario de poco equipamiento industrial para llevarse a cabo, reduciendo mucho de los costes del mantenimiento. Por otro lado, en sus desventajas tenemos el líquido se debe de mantener refrigerado para que no sea posible el crecimiento de gérmenes. Debe consumirse entre 3 y 4 días si es que el envase ya fue abierto, y es necesario contar simplemente con personal calificado para la realización del trabajo y también de controles mayormente estrictos durante todo el proceso. Ahora pasemos a la pasteurización de ultra alta temperatura. En sus ventajas tenemos que no resulta afectando a las grasas, es mínima la cantidad en que el alimento se degrada, no requiere de una refrigeración posterior, puede conservarse hasta 6 meses y asegura por completo la destrucción de los microorganismos, tanto patógenos como esporas. Por otro lado, sus desventajas es que necesita de equipos muy complejos y de operarios que estén altamente calificados. Lo que más conviene es someterla a procesos de depuración, como bien podría ser la centrifugación para eliminar restos de leucocitos, conglomerados de caseína y demás. Es destructora de algunas vitaminas, las proteínas se desnaturalizan y azúcares como la lactosa son caramelizadas. Hace que las propiedades detectadas por los sentidos, o dicho de otra manera, las características organolépticas se pierdan hasta cierto punto. Y por último, afecta a numerosos componentes principales de la leche. Por ejemplo, la concentración de sales hace que la lactoalbulina se coagule, la caseína es modificada, destruye hasta cierto punto la lecitina y las vitaminas, al igual que hace aparecer coloraciones oscuras y se capta un ligero olor a leche cocida. Gracias. Desarrollo de las vacunas de Louis Pasteur. A principios de la década de 1870, Pasteur ya había adquirido considerable renombre y respeto en Francia, y en 1873 fue elegido miembro asociado de la Academia de Medicina.
No obstante, el establecimiento médico se mostró a aceptar su teoría de los gérmenes de la enfermedad, principalmente porque se originó en un químico. Sin embargo, durante la próxima década, Pasteur desarrolló el principio general de vacunación y contribuyó a la fundación de inmunología. El primer descubrimiento importante de Pasteur en el estudio de la vacunación se produjo en el año 1879 y se refería a una enfermedad llamada cólera de los pollos. Hoy en día las bacterias que causan las enfermedades se clasifican en el género Pasteurella. Pasteur dijo: "El azar solo favorece a la mente preparada", y fue la observación casual a través de la cual descubrió que los cultivos de cólera de pollo perdían su patogenicidad y se mantenían atenuados, características patogénicas a lo largo de muchas generaciones. Inculcó pollos con la forma adecuada y demostró que los pollos eran resistentes a la cepa, completamente virulante. A partir de entonces, Pasteur orientó a todo su trabajo experimental hacia el problema de la inmunización y aplicó este principio a muchas otras enfermedades. Pasteur comenzó a investigar el anthrax en el año 1879. En ese momento, una epidemia de anthrax en Francia y en algunas otras partes de Europa había matado a un gran número de ovejas, y la enfermedad también atacaba a los humanos. El médico alemán Robert Koch anunció el aislamiento del bacilo del anthrax, lo que confirmó Pasteur. Koch y Pasteur proporcionaron de forma independiente pruebas experimentales definitivas de que el bacilo del anthrax era el responsable de la infección. Este estableció firmemente la teoría de los gérmenes de la enfermedad, que luego surgió como el concepto fundamental subyacente a la microbiología médica. Quería aplicar el principio de la vacunación al anthrax. Preparó cultivos atenuados del bacilo después de determinar las condiciones que lo llevaron a la pérdida de la viruela del organismo. En la primavera de 1881 obtuvo apoyo público a gran escala de inmunización contra el anthrax. El experimento tuvo lugar en Puy-le-Fort, ubicado en las afueras del sur de París. Pasteur inmunizó a 70 animales de granja y el experimento fue todo un éxito. El procedimiento de vacunación implicó 2 inoculaciones a intervalos de 12 días, con vacunas de diferentes potencias. Una vacuna procedente de un cultivo de baja viruela se administró a la mitad de las ovejas y fue seguida por una segunda vacuna de un cultivo más virulento que la primera. 2 semanas después de estas inoculaciones iniciales, tanto las ovejas vacunadas como las de control fueron inoculadas con una cepa virulante de anthrax. En unos pocos días, todas las ovejas de control murieron, mientras que todos los animales vacunados sobrevivieron. Esto convenció a las muchas personas que el trabajo de Pasteur era realmente válido. Tras el éxito del experimento de vacunación contra el anthrax, Pasteur se centró en los orígenes microbianos de las enfermedades. Sus investigaciones sobre animales infectados por microbios patógenos y sus estudios sobre los mecanismos microbianos que provocan efectos fisiológicos nocivos en los animales lo convirtieron en un pionero en el campo de la patología infecciosa. Suele decirse que el cirujano inglés Edward Jenner descubrió la vacunación y Pasteur inventó las vacunas. De hecho, casi 90 años después de que Jenner iniciara la inmunización contra la viruela, Pasteur desarrolló otra vacuna, la primera vacuna contra la viruela. Había decidido atacar el problema de la rabia en 1882, año de su aceptación en la Academia Francesa. La rabia era una temida y horrible enfermedad que había fascinado a la imaginación popular durante muchos siglos por su misterioso origen y el miedo que generaba. Conquistarlo sería el esfuerzo final de Pasteur. Pasteur sospechó que la agente que causaba la rabia era un microbio. Más tarde se descubrió que el agente era un virus, una entidad sin vida. Era demasiado pequeño para ser visto
bajo el microscopio Pasteur, por lo que la experimentación con la enfermedad exigió el desarrollo de metodologías completamente nuevas. Pasteur optó por realizar sus experimentos con conejos y transmitió el agente infeccioso de animal a animal mediante inoculaciones intracerebrales hasta obtener una preparación estable. Para atenuar el agente invisible, desecó las médulas espinales de los animales infectados hasta que la preparación se volvió casi virulenta. Más tarde se dio cuenta de que, en el lugar de crear una forma atenuada del agente, su tratamiento en realidad lo había neutralizado. Pasteur percibió el efecto neutralizador como un efecto letal sobre el agente, ya que sospechaba que el agente era un organismo vivo. Así, sin saberlo, había producido, en lugar de microorganismos vivos atenuados, un agente neutralizado y abrió el camino para el desarrollo de una segunda clase de vacunas, conocidas como vacunas inactivadas. El 6 de julio de 1885, Pasteur vacunó a Joseph Meister, un niño de 9 años que había sido mordido por un perro rabioso. La vacuna tuvo tanto éxito que trajo gloria y fama inmediatas a Pasteur. Posteriormente, la vacuna de Pasteur salvó a cientos de otras víctimas de mordeduras en todo el mundo, y la medicina preventiva había comenzado. Se lanzó una campaña internacional de recaudación de fondos para construir el Instituto Pasteur de París, cuya inauguración tuvo lugar el 14 de noviembre de 1888. Las implicaciones teóricas y la importancia práctica del trabajo de Pasteur fueron inmensas. Pasteur dijo una vez: no existen cosas tales como la ciencia pura y aplicada, solo hay ciencia y la aplicación de la ciencia. Por lo tanto, una vez que se estableció la base teórica de un proceso determinado, investigó formas de desarrollar aún más las aplicaciones industriales. Como resultado, depositó una serie de patentes. Sin embargo, Pasteur no tuvo suficiente tiempo para explorar todos los aspectos prácticos de sus nuevas teorías, que surgió de su procedimiento de atenuación para vacunas. Es el concepto de que la virulencia no es un atributo constante, sino una propiedad variable, una propiedad que puede perderse y luego recuperarse. La virulencia podía disminuir, pero Pasteur sospechaba que también podía aumentar. Creía que el aumento de la viruela era lo que daba origen a las epidemias. En Louis Pasteur, Freelance of Science, 1950, el microbiólogo estadounidense René Dubos citó a Pasteur. Pasteur fue el primero en reconocer la variabilidad de la virulencia. Hoy en día este concepto sigue siendo relevante para el estudio de las enfermedades infecciosas, especialmente con respecto a la comprensión de la aparición de enfermedades como la encefalopatía espongiforme bovina, el síndrome respiratorio agudo severo y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Después del 70 cumpleaños de Pasteur, que fue reconocido como una gran solemne celebración en la Sorbona, a la que asistieron varios científicos destacados, incluido el cirujano británico Joseph Lister, la salud de Pasteur siguió deteriorándose. Su parálisis empeoró y murió el 28 de septiembre de 1895. Fue enterrado en la Catedral Notre-Dame de París, pero sus restos fueron trasladados a una cripta neobizantina en el Instituto Pasteur en 1896. Durante la carrera de Pasteur tocó muchos problemas, pero una simple descripción de sus logros no hace justicia a la intensidad y plenitud de su vida. Nunca aceptó la derrota y siempre trató de convencer a los escépticos, aunque su impaciencia e intolerancia eran notorias. Cuando creía que la verdad estaba a su parte, a lo largo de su vida fue un observador inmensamente efectivo e integró fácilmente observaciones relevantes en esquemas conceptuales. El descubrimiento de los fermentos gracias a Louis Pasteur. Siendo Pasteur un estudiante, comenzó a describir el ácido tartárico, el cual estaba contenido en el mosto de uva desde un punto de vista químico y cristalográfico. Intuyó que algunas de sus propiedades ópticas particulares
y la forma característica de los cristales podían atribuirse a la estructura asimétrica de sus moléculas. Esta conjetura se confirmó 20 años atrás y se demostró que la asimetría molecular es una de las características distintivas de muchas moléculas de los organismos vivos. Tras estos primeros estudios, una destilería le pidió que eliminara las impurezas, especialmente el ácido láctico y el ácido acético, los cuales están presentes en el vino. En ese momento no se sabía cómo se originaba el alcohol, el contenido en el vino y de la cerveza, y fue Pasteur quien observó que la producción de esta sustancia se debía al desarrollo de las células especiales, a las que le denominó fermentos, ahora más conocidas como levaduras. La observación directa del crecimiento de estos microorganismos lo llevó a negar el origen espontáneo de todo y a formular el cambio a la teoría del origen germinal de todo ser viviente, según la cual la vida siempre nace de una célula, ya sea existente, que se produce en una inmensa cantidad de células. Los aspectos más importantes en la vida de Louis Pasteur. Las vacunas que gracias a Louis Pasteur se desarrollaron y han protegido a millones de personas y familias a lo largo de las décadas, ya que fue él quien principalmente entendió que los gérmenes provocaban enfermedades, y así fue como revolucionó lo que en ese entonces se le llamaba y se llama atención médica. Fue él quien encontró formas novedosas para hacer que los alimentos que ingerimos todos los días y día tras día no nos causen algún tipo de mal alguno. Por ejemplo, Louis Pasteur descubrió la manera para que las bacterias no arruinaran el sabor del vino debido a la contaminación, y esto lo logró haciendo numerosos experimentos, hasta que en uno de estos experimentos dio la solución que calentar el vino a 55 grados mataba todo tipo de bacteria que se encontraba en el líquido, afirmando una vez más que la pasteurización era algo muy funcional, tanto que en la actualidad se sigue utilizando para evitar que la comida se contamine. Al igual que encontró que la fermentación láctica y las alcohólicas tienen diferentes fermentos, todo lo contrario a lo que se creía. Igualmente fue Louis Pasteur quien descartó la teoría de la generación espontánea, la cual Aristóteles tanto creía que era verdad. Fue el creador de la vacuna contra la rabia, fue el creador de la vacuna contra la rabia al llegar a la conclusión de que esto radicaba en los centros nerviosos de las personas. Definitivamente, Louis Pasteur fue un químico que cambió por completo la interpretación de lo que teníamos como biología, estando siempre a la vanguardia de una rama de la ciencia, la cual vendría a ser la microbiología. Características de Louis Pasteur. Fue un importante y revolucionario químico, físico, matemático y bacteriológico francés, nacido en Dole, Francia, el 27 de diciembre de 1822 y falleció en Coquette, Francia, el 28 de septiembre de 1895, quien realizó distintas
distintos descubrimientos que aportaron conocimientos grandes y fundamentales a la física y a la microbiología, siendo a él quien se debe la técnica conocida como la pasteurización, que es la que se encarga de eliminar gérmenes de un producto por medio de altas temperaturas durante un corto periodo de tiempo. Bacterias aeróbicas y anaeróbicas. La pasteurización posteriormente y a través de sus experimentos, Pasteur definió las bacterias anaeróbicas como aquellas capaces de vivir en ausencia de oxígeno y las aeróbicas las que necesitan oxígeno para respirar y por tanto sobrevivir. Adicionalmente, los estudios de Pasteur sobre la fermentación alcohólica continuaron. En ocasiones sucedía que la fermentación se detenía por completo y por tanto no se alcanzaba la formación del vino, con graves perjuicios para la industria manufacturera. Por ello, Pasteur descubrió que había algunas bacterias capaces de cubrir las levaduras del vino y también observó que a diferencia de las levaduras, estas bacterias varían, calentaban el mosto a 55 grados durante unos minutos. Esta técnica denominada pasteurización todavía se utiliza para conservar alimentos como la leche durante unos días sin someterlos al proceso de esterilización más drásticos. Estudios sobre enfermedades infecciosas. Las primeras observaciones de Pasteur sobre las epidemias están dirigidas a las enfermedades que afectan a los animales. Junto con la industria del vino, la producción de seda mediante gusanos de seda era entonces una de las principales actividades productivas de Europa. Sin embargo, el crecimiento de los gusanos de seda a menudo se va obstaculizado por enfermedades que surgen repentinamente y se transmiten de una hilanderia a otra, tal como ocurre en las epidemias humanas. Pasteur identificó algunas cepas de bacterias que infectaron en ese momento los huevos de gusano de seda y de este modo lograron aislarlos y destruirlos y así detener las peligrosas epidemias de estos precisos insectos. En el curso de sus estudios se observó que en general las bacterias se pueden eliminar de tres formas: pasando los líquidos que contienen las bacterias a través de filtros muy finos, hirviéndolos a 100 grados o utilizando sustancias que les resulten tóxicas. El descubrimiento de la inmunidad y las vacunas. La investigación de Pasteur sobre enfermedades animales sentó las bases para estudios sobre inmunidad, es decir, sobre el fenómeno que hace que los organismos sean resistentes a infecciones repetidas producidas por el mismo tipo de microorganismos. Mientras estudiaba la infección por cólera en pollos, uno de sus alumnos por error infectó a algunos con un cultivo de bacterias mal conservadas y por tanto menos activas. Estos pollos no solo se infectaron, sino que cuando Pasteur intentó infectarlos nuevamente con un cultivo fresco de bacterias, observó que los pollos se habían vuelto resistentes o inmunes a la infección. Pasteur concluyó que el contacto del organismo con microorganismos menos vitales que genera resistencia en él y que si el organismo sobrevive a una primera infección, esta defensa tiende a volverse permanente. Estaba claro que para obtener resistencia e inmunidad a las infecciones era necesario disminuir la capacidad infecciosa de las bacterias y luego inocular esas bacterias inactivas en los organismos a proteger. Este método, definido por el propio Pasteur como vacunación, se utilizó rápida y exitosamente para recuperar el antrax de las vacas. Posteriormente, este gran científico logró atenuar la capacidad infecciosa del tétanos e inyectó esa bacteria amortiguada en hombres sanos, obteniendo así su inmunización.